Descubrí que mi esposa enfermera mataba a nuestros vecinos para cobrar seguros y ahora he encontrado mi nombre en su lista de desgaste estructural. Me llamo Hugo. Tengo 39 años y soy tasador de seguros. Mi vida siempre ha sido un ejercicio de observación fría y cálculo de riesgos. Mi trabajo consiste en mirar los restos de las tragedias ajenas, coches calcinados, casas inundadas, negocios en ruinas y ponerles un precio. Supongo que esa frialdad profesional se filtró en mi vida personal sin que me diera cuenta. Vivo en una ciudad mediana, en un barrio de esos donde los vecinos se saludan con la mano pero nadie sabe realmente qué marca de café toma el de al lado. Hace 6 años me casé con Beatriz. Ella es enfermera pediátrica, la persona más dulce y empática que he conocido. Siempre digo que ella es el equilibrio de mi cinismo. Tenemos una rutina perfecta: café a las 7, gimnasio, trabajo, y cenas tranquilas hablando de nimiedades. O al menos, eso es lo que yo quería creer. Todo empezó de la manera más estúpida posible. Un jueves de lluvia, hace unos 3 años, Beatriz se dejó su teléfono personal en casa. Ella suele llevar dos, el del hospital y el suyo. Yo estaba teletrabajando en el salón y el aparato no dejaba de vibrar sobre la mesa de la cocina. Pensé que sería su madre o alguna urgencia de sus amigas, así que me acerqué para silenciarlo. En la pantalla de bloqueo apareció un mensaje de un número no guardado. Decía: el jardín de la calle 4 está listo para la poda. ¿Traerás tú las herramientas o las pongo yo? Me pareció extraño. Beatriz odia la jardinería. Tenemos un balcón lleno de cactus porque es lo único que ella no logra matar por descuido. Pero lo que realmente me llamó la atención no fue el mensaje en sí, sino la hora. Eran las 10 de la mañana, se suponía que ella estaba en plena ronda de medicación en la planta de oncología infantil. No soy un hombre celoso, o no lo era. Pero la incongruencia despertó mi instinto de tasador. Empecé a notar detalles. Beatriz llegaba a casa cansada, como siempre, pero había un olor sutil en su ropa que no era el desinfectante del hospital. Era un olor a tierra húmeda, a moho, a algo antiguo. Y luego estaban sus manos. Sus uñas, antes impecables, empezaron a mostrar rastros de suciedad que el jabón quirúrgico no alcanzaba a quitar del todo. Un día decidí seguirla. No fue por celos, fue por curiosidad técnica. Quería saber dónde encajaba ese jardín en su horario de 12 horas. Ella salió del hospital a las 3 de la tarde, pero en lugar de dirigirse hacia nuestra casa, tomó el autobús en dirección al casco antiguo. La seguí con mi coche, manteniendo la distancia. Bajó en una zona de almacenes abandonados y casas victorianas que se caían a pedazos. Entró en una propiedad rodeada por una verja oxidada. No había ningún jardín allí, solo un edificio de ladrillo gris con las ventanas tapiadas. Esperé fuera durante 2 horas. Cuando salió, Beatriz no parecía la enfermera cansada que llegaba a cenar. Tenía la mirada fija, los movimientos rápidos y una mancha oscura en la rodilla de su pantalón. Esa noche, mientras ella se duchaba, registré su bolso. Encontré una llave de hierro, pesada y vieja, y una pequeña libreta con nombres y fechas. Lo que leí me revolvió el estómago. No eran nombres de pacientes. Eran nombres de personas que yo conocía del barrio. Vecinos. Gente que veía en el supermercado. Al lado de cada nombre había una descripción de su siniestro. Señor Vargas, fuga de gas no detectada. Probabilidad de éxito 90%. Marta, la del 4B, fallo eléctrico en el calentador. Ejecución pendiente. Sentí un escalofrío que me recorrió la espina dorsal. Mi esposa, la mujer que cuidaba niños enfermos, estaba tasando muertes. Pero lo más aterrador vino al final de la libreta, en una página doblada. Allí estaba mi nombre. Hugo, desgaste estructural. Fatiga de materiales. Fecha estimada, diciembre. Estábamos en noviembre. No confronté a Beatriz. Mi mente, deformada por años de calcular riesgos, decidió que la confrontación era el camino más peligroso. Necesitaba entender el porqué. Así que, al día siguiente, usé mis contactos en la oficina de registros para investigar esa propiedad de la calle 4. Resultó que el edificio no pertenecía a ninguna empresa de jardinería. Era la antigua sede de una hermandad que se disolvió en los años 70, pero legalmente figuraba a nombre de una fundación benéfica donde el padre de Beatriz, que murió hace 10 años, había sido tesorero. Esa misma tarde, aproveché que ella tenía turno doble y fui al edificio. La llave de hierro encajó perfectamente en la puerta trasera. El interior olía a lo que yo había sentido en su ropa, humedad y algo más, algo dulce y podrido a la vez. Bajé al sótano. Lo que encontré allí no eran herramientas de poda. Era una sala de archivos perfectamente organizada. Miles de carpetas con el logo de mi propia empresa de seguros. Beatriz no estaba planeando asesinatos al azar.
Estaba ayudando a la empresa. Ella seleccionaba a clientes cuyas pólizas de vida eran elevadas y cuyos fallecimientos podían pasar por accidentes domésticos creíbles, ahorrándole a la compañía millones en tratamientos médicos a largo plazo o pensiones de invalidez. Y a cambio, recibía pagos en una cuenta en el extranjero que descubrí más tarde. Pero había algo más. En el centro del sótano había una mesa de disección improvisada. Sobre ella, un cuerpo. Era el señor Vargas, nuestro vecino. La policía había dicho que murió por una intoxicación de monóxido de carbono hacía 3 días. Sin embargo, allí estaba él, con el tórax abierto y sus órganos etiquetados en frascos de cristal. Beatriz no solo los mataba, los estudiaba. Buscaba la falla biológica perfecta para que el próximo informe del tasador, mi informe, fuera impecable. Ella me usaba. Yo era el que firmaba las liquidaciones finales. Yo era el que, sin saberlo, validaba sus crímenes ante la ley. Escuché pasos en la planta de arriba. El corazón me saltó a la garganta. No tenía tiempo de salir por donde había entrado. Me escondí en un armario de suministros médicos, entre cajas de guantes de látex y botes de formol. La puerta del sótano se abrió. Vi a través de la rendilla a Beatriz. No estaba sola. Iba acompañada por mi jefe, el director regional de la aseguradora, un hombre llamado Ricardo al que yo siempre había admirado por su ética de trabajo. Hugo está empezando a hacer preguntas en registros, dijo Ricardo con voz tensa. No podemos arriesgarnos más, Beatriz. Si él descubre la conexión con la fundación, todos caemos. Beatriz se acercó a la mesa donde estaba el cuerpo del señor Vargas. Se puso unos guantes con una parsimonia que me heló la sangre. Hugo no es un problema, respondió ella, y su voz tenía esa misma dulzura que usaba para darme las buenas noches. Hugo es un tasador. Él solo ve lo que quiere ver. Pero tienes razón. El desgaste estructural ha llegado a su límite. No llegará a Navidad. He preparado una mezcla que simula un infarto por estrés laboral. Nadie sospechará de un hombre que trabaja 12 horas al día analizando tragedias. Se quedaron allí, discutiendo los detalles de mi propia muerte como si estuvieran analizando el presupuesto de una reforma de cocina. Me di cuenta de que mi matrimonio no había sido más que una auditoría de 6 años. Ella me había estudiado, conocía mis niveles de colesterol, mis horas de sueño, mis debilidades cardíacas. Estaba fabricando el accidente perfecto para el hombre que mejor sabía detectar accidentes. Cuando finalmente se fueron, salí del armario temblando. Sabía que no podía ir a la policía. Ricardo tenía a la mitad de la comisaría local en nómina para agilizar los informes de siniestros. Estaba solo. Regresé a casa antes que ella. Me senté en el sofá, en la oscuridad, esperando. Cuando Beatriz entró, encendí la luz de la lámpara pequeña. Ella dio un respingo, pero recuperó la compostura al instante. Hola, cariño. ¿Me has asustado? ¿Qué haces a oscuras?, preguntó, acercándose para darme un beso. Sentí el olor a tierra en su cuello. Sentí el frío de sus manos. Estaba pensando en el señor Vargas, dije, mirándola fijamente a los ojos. He estado revisando su póliza. Hay algo que no cuadra, Beatriz. El informe de la autopsia dice que sus pulmones estaban limpios de hollín, pero la casa se llenó de gas. Ella no parpadeó. Se quitó el abrigo y lo colgó con cuidado. A veces el cuerpo humano reacciona de formas extrañas ante el trauma. Hugo, tú mejor que nadie deberías saberlo. Esa noche no dormí. La vi preparar 2 tazas de té antes de irnos a la cama. Vi cómo vertía unas gatas de un frasco azul en mi taza. No dije nada. Cambié las tazas de lugar cuando ella fue al baño a lavarse los dientes. La vi beberse el té con una sonrisa tranquila. Media hora después, empezó a sudar. Su respiración se volvió errática. Hugo, me siento, rara, susurró, llevándose la mano al pecho. Me incliné sobre ella. Mi rostro estaba a centímetros del suyo. Es fatiga de materiales, Beatriz. Desgaste estructural. Según mis cálculos, tienes unos 10 minutos antes de que el fallo cardíaco sea irreversible. Sus ojos se abrieron de par en par, llenos de un terror puro que nunca había visto en ella. Intentó hablar, pero su lengua ya no le obedecía. No te preocupes, le dije, acariciándole el pelo. Yo mismo haré el informe de tasación. Diré que fue una reacción alérgica repentina a un medicamento nuevo. Tu póliza de vida es excelente, por cierto. La empresa pagará el triple por tratarse de una empleada del sector sanitario fallecida en activo. Me quedé sentado a su lado, cronometrando sus últimos latidos. Cuando el silencio se hizo absoluto en la habitación, llamé a emergencias con la voz rota, simulando el marido devastado que todos esperaban ver. El funeral fue impecable. Ricardo, mi jefe, estuvo allí todo el tiempo, dándome palmaditas en el hombro y ofreciéndome meses de vacaciones pagadas para superar el duelo.
Lo miré a los ojos y vi el alivio en ellos. Él creía que el problema se había resuelto por sí solo, que Beatriz se había equivocado con las dosis y que el cabo suelto ahora estaba bajo tierra. Lo que él no sabía es que yo ya no era el Hugo de antes. El tasador frío se había convertido en algo mucho más peligroso, un hombre que había aprendido la técnica de la maestra. Durante los meses siguientes, me dediqué a limpiar la casa. Encontré compartimentos secretos detrás de los azulejos del baño con viales de sustancias que ni siquiera tienen nombre en los libros de toxicología comunes. También encontré su diario real, no la libreta de objetivos, sino sus pensamientos. Beatriz no lo hacía solo por dinero. Ella creía que estaba limpiando el sistema. Para ella, las personas con enfermedades crónicas o deudas masivas eran puntos de fricción en la economía de la vida que debían ser eliminados para que el resto funcionara con eficiencia. Pero había un detalle que me obsesionaba. En una de las últimas entradas, escrita la noche antes de su muerte, decía: Hugo cree que ha cambiado las tasas. No sabe que el verdadero agente no está en el té, sino en el vapor del humidificador que encendemos cada noche. El té solo es el catalizador. Si él lo bebe, el proceso se acelera. Si no lo bebe, el proceso simplemente será más lento, pero inevitable. Me quedé helado al leerlo. Corrí al humidificador del dormitorio. Estaba vacío, limpio, brillante. Pero mis pulmones, empecé a notar una presión sutil, un silbido al respirar que antes no estaba allí. Fui a ver a Ricardo a su oficina una semana después. No fui con una pistola, fui con mi tablet. Le mostré las fotos del sótano de la calle 4, los archivos de la empresa y la grabación de la conversación que tuve con Beatriz mientras ella moría. Grabé todo con mi teléfono escondido en la mesita de noche. ¿Qué quieres, Hugo?, preguntó Ricardo, con la cara gris, hundido en su sillón de cuero. Dinero, la presidencia. Quiero el antídoto, dije, acercándome a su escritorio. Sé que Beatriz no trabajaba sola. Sé que la fundación suministraba los químicos. Ella escribió que hay una forma de revertir el desgaste estructural si se detecta a tiempo. Ricardo soltó una carcajada seca, carente de toda gracia. Hugo, eres un idiota, ¿de verdad crees que Beatriz te diría la verdad en su diario? Ella sabía que lo leerías. El proyecto de eficiencia no tiene antídotos. No somos médicos, somos tasadores. Cuando un material llega a su límite, se descarta. Me di cuenta de que Ricardo también tenía ese silbido en la respiración. Sus uñas estaban azuladas. Él también estaba siendo tasado por alguien más arriba. Todos éramos engranajes de una maquinaria de descarte masivo. Esa tarde, Ricardo cayó desde el balcón de su oficina en el piso 12. El informe oficial, firmado por el nuevo tasador jefe, un joven ambicioso que Beatriz solía mencionar en sus notas, decía que fue un suicidio provocado por el remordimiento tras la muerte de su mejor empleada. Ahora estoy aquí, sentado en mi salón. He vendido la casa y he donado todo el dinero de la póliza de Beatriz a una organización que investiga enfermedades raras. No es por bondad, es mi forma de escupirle a su memoria. Pero el silbido en mi pecho es cada vez más fuerte. Mis manos tiemblan y a veces olvido palabras sencillas. He empezado a ver sombras en el jardín, sombras que parecen llevar herramientas de poda. Anoche encontré una nota debajo de mi almohada. No sé quién la puso allí. Cierro todas las puertas con doble llave y tengo alarmas en cada ventana. La nota es breve, escrita con una caligrafía que no es la de Beatriz, pero que tiene el mismo rigor quirúrgico. La inspección final está programada para el 31 de diciembre. Gracias por su contribución al equilibrio del sistema. Su liquidación será rápida. Hoy es 30 de diciembre. He preparado mi mejor traje. He dejado este post programado para que se publique si no ingreso mi código de seguridad en las próximas 24 horas. No busquen justicia. No busquen a la fundación. Están en todas partes. Están en el seguro de tu coche, en el contrato de tu hipoteca, en la letra pequeña de tu servicio de salud. Son los que deciden quién es rentable y quién es un gasto innecesario. Si alguna vez sientes que tu salud flaquea sin razón, si hueles a tierra húmeda en tu ropa después de un día normal, o si tu pareja te prepara un té con una sonrisa demasiado tranquila, no te molestes en cambiar las tasas. El desgaste ya ha comenzado. Y el tasador nunca se equivoca en el precio final. Escucho el humidificador encenderse en la habitación de al lado. Pero yo no tengo humidificador. Cierro sesión. Es hora de aceptar mi siniestro. El zumbido del humidificador que no existe se ha vuelto un rugido en mis oídos. He caminado hacia la habitación, paso a paso, sintiendo como mis pulmones se expanden con una dificultad agónica, como si estuvieran llenos de arena mojada. La puerta estaba entornada. Al empujarla, no vi a Beatriz, ni a Ricardo, ni a ningún asesino con herramientas de poda. Vi a la nueva vecina,
la chica que se mudó al 4B hace apenas una semana para ocupar el lugar de Marta. Estaba sentada en mi cama, con la misma bata blanca que Beatriz solía usar para dormir. En sus manos sostenía mi propia libreta de tasación, la que yo usaba en la oficina. El informe estaba incompleto, Hugo, dijo ella. Su voz era joven, pero tenía esa cadencia gélida y profesional que parece ser el requisito mínimo para entrar en la fundación. Te olvidaste de tasar tu propia culpa. El remordimiento tiene un peso específico de 2,4 gramos por centímetro cúbico en el tejido cardíaco. Es un lastre que el sistema no puede permitirse. Me desplomé contra el marco de la puerta. Mi visión se está volviendo gris por los bordes. Entiendo ahora el giro final de este juego macabro. Beatriz no era la jeifa, ni Ricardo lo era. Solo eran inspectores de campo. La fundación es un organismo vivo que se alimenta de nuestra propia eficiencia. Yo maté a Beatriz pensando que ganaba el juego, pero al hacerlo, simplemente completé su último peritaje. Ella demostró que yo era capaz de eliminar a un activo valioso, sin dudarlo, convirtiéndome en un riesgo de seguridad para la estructura. ¿Quién eres? Logré susurrar, mientras mi cuerpo golpeaba el suelo. Soy tu reemplazo, Hugo. Soy la nueva tasadora jefe de esta zona. Y mi primera tarea era cerrar tu expediente con un saldo deudor. Se levantó y se acercó a mí. Sacó un pequeño espejo de su bolsillo y lo puso frente a mi boca. Vi cómo el vapor de mi respiración empañaba el cristal, pero no era vapor blanco. Tenía un tinte amarillento, el color del azufre y del formol. Tu liquidación ha sido aprobada, susurró ella, cerrándome los ojos con una presión suave pero firme. Gracias por el excedente. Siento que el frío sube por mis piernas. Ya no oigo el humidificador. Oigo el sonido de una pala golpeando la tierra en el jardín de abajo. No es una alucinación, es el equipo de mantenimiento preparando el terreno para el próximo inquilino, el próximo engranaje, el próximo hombre que creerá que tiene el control de su propia vida. Si estás leyendo esto, ya es tarde para mí. Pero mírame bien, o mejor dicho, mira a tu alrededor. Revisa las cláusulas de rescisión de tu vida. Mira a la persona que duerme a tu lado y pregúntate si realmente te está abrazando o si solo está midiendo tu ritmo cardíaco para saber cuánto te queda de utilidad. La muerte no es un accidente. Es una decisión administrativa. Y ahora, finalmente, mi póliza ha vencido.